Esta semana, hermanos, recibimos por ahí un par de mensajes y después llamadas. Dos personas muy diferentes. Una persona acercándose ya a los 70 años, ¿verdad? Y por ahí otra persona mucho más joven, ¿verdad? Entre los 20 y los 30, ¿verdad? Dos personas completamente diferentes, de diferentes países, diferentes culturas, pero ambas familias pidiendo por oración, pidiendo por apoyo espiritual. Y la razón fue muy similar. Por ahí les hicieron un examen debido a ciertos síntomas y ciertos componentes en la sangre estaban muy elevados en ambas personas. Sí. En una de ellas era reflejando tal vez quizá problemas con su hígado y en otra persona reflejando un posible cáncer. Aflicciones. Esta mañana el mensaje se titula precisamente Un mundo de aflicciones. ¿Sí? Un mundo de aflicciones. Imagine un día en que los cristianos sean cada vez más marginados. Todavía no estamos siendo perseguidos físicamente, pero donde quiera que van, están recibiendo insultos y toda clase de situaciones adversas. Son calumniados y de una manera regular, ¿verdad? Todos los días. Y esto solo parece, no parece que se esté deteniendo, al contrario, parece que sigue creciendo esto, ¿verdad? Y entre los que son influyentes, el cristianismo no está de moda. Y en todo caso, se culpa cada vez más al cristianismo de muchos de los problemas que la sociedad está percibiendo actualmente. Pero ya eso estaba anunciado, ¿sí? Ya nuestro Señor Jesús se lo había mencionado a sus discípulos. Les dijo, en el mundo tendréis tribulación, ¿sí? Pero la cosa no para ahí, ¿sí? No solo es una descripción adecuada de nuestros tiempos lo que está pasando actualmente, sino que también allá hace casi 2000 años, el apóstol Pedro escribió a los cristianos que estaban pasando por circunstancias muy similares a la tuya y a la mía, ¿sí? Todavía no estaban siendo perseguidos, digamos, físicamente, pero ya enfrentaban esa creciente desaprobación, vamos a llamarle así, por parte del mundo en aquel tiempo. Había insultos, había calumnias, todo está registrado en la palabra, ¿verdad? Habría frialdad ante aquellos que habían decidido seguir a Cristo, ¿sí? Pero es interesante que lo que escribió Pedro, ¿verdad? No fue otra cosa más que basarse en un salmo con el cual empezamos el servicio el día de hoy, el Salmo 34, ¿verdad? Y, y precisamente él se basó en esa petición que David hizo cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. No sé si usted recuerda la historia, pero tan pronto sucedió eso, David sabía que necesitaba la protección divina y escribió este salmo, Salmo 34, ¿sí? Y ahí en el versículo 19 del Salmo 34, versículo 19, hay unas palabras que hasta el día de hoy resuenan en la vida de los que aman al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice la palabra, le librará Jehová. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tus promesas. Bendice este tiempo en el nombre del Señor. Amén. Un mundo de aflicciones es el título de este mensaje para el día de hoy. Y pues, Primera de Pedro cita dos veces el Salmo 34. Brevemente ahí en el versículo, en Primera de Pedro, si usted quiere ir ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro
hace una nota ahí de lo que está escribiendo, ¿verdad? Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Por qué escribió esto? Le está diciendo a los hermanos que estaban escuchando, ¿verdad? Que solamente cuando uno experimenta la misericordia de Dios en nuestras vidas, es cuando entonces podemos decir, tenemos una relación con el Señor. ¿Sí? En el capítulo 3 de Primera de Pedro, le voy a leer del versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Él sigue diciendo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Perdón. Y eso es referencia precisamente a lo que escribió David en ese Salmo 34. ¿Sí? Lo que lleva a algunos estudiosos de la palabra a pensar que Pedro pudo haber meditado extensamente en el Salmo 34, está ahí, está plasmado, ¿verdad? Porque ahí se estaba él preparando para escribir a estos primeros cristianos de esos sufrimientos que estaban experimentando. Y tiene sentido. El vínculo clave entre los días de Pedro, los nuestros, y lo que estaba aconteciendo en la vida de David, allá cuando escribió el Salmo 34, es precisamente ese versículo 19 del Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Perdón. Es tiempo, hermanos, de que reconozcamos que si no lo habíamos hecho antes, lo hagamos ahora. Prepararnos para la aflicción. Prepararnos para la aflicción. Y ver cómo Pedro usa el Salmo 34 nos ayuda a ver la riqueza de lo que David estaba tratando de expresar en ese Salmo 34. Como vio Pedro, lo notó, ¿verdad? El Salmo 34 nos prepara para sufrir. Usted se preguntará, ¿pero qué está diciendo usted? Sí, nos prepara para sufrir. ¿Sí? A nuestros hijos les podemos transmitir nuestros genes, ¿verdad? Nuestras costumbres, nuestros rasgos físicos, pero no los podemos preparar completamente para problemas que se avecinan. Tal vez les podemos dar consejos, tal vez les podemos indicar el mejor camino, pero ellos son los que al final van a decidir. Y cuando tu hijo ama a Dios también, tu hija, lo que Jesús le dijo a sus discípulos aplica también a ellos. En el mundo tendréis tribulación. No es solo un llamado para que el pueblo de Dios celebre con David su liberación de la aflicción, sino también, mientras lo hacemos, es para prepararnos para nuestras propias aflicciones, ya sean presentes o futuras. Y lo vemos ahí en la primera línea del Salmo 34 que leímos para iniciar esta mañana. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, decía David. ¿Sí? ¿Por qué decir en todo momento? Déjeme decirle, hermano, que la razón. Porque hay momentos en los que alabar al Señor puede parecer inusual, o al menos inesperado. Momentos en los que asumimos que la alabanza podría por ahí parar, cesar. ¿Cuándo sería eso? Tiempos difíciles, aflicciones. Muchas veces para nosotros es difícil recordar las promesas del Señor cuando estamos en medio de un problema.
Cuando, por ejemplo, las dos personas que acabo de mencionar, el doctor con unos papeles en la mano le dice, hay probabilidad de que usted tenga cáncer. Somos humanos. Y la primera reacción no es alabar al Señor cuando nos dan una noticia así. Reconozcámoslo. Son tiempos difíciles. Son momentos inesperados. Pero David había experimentado todo eso y más. Y por eso plasmó en su escritura, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y sin embargo, David, habiendo pasado por tal aflicción, ¿verdad? Aquí la referencia señala el momento en que su vida estuvo bajo amenaza entre los filisteos, ¿verdad? Un pasaje que si usted lo quiere leer en casita, lo puede encontrar en Primera de Samuel, capítulo 21. ¿Sí? Pero él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solo en los buenos tiempos, cuando los elogios por ahí son fáciles, y no solo cuando todo parece estar bien en el mundo, no solo en esos momentos, decía David, sino en todo momento. Hermanos y amigos que me escuchas, cuando se está bajo amenaza, cuando es difícil, cuando es incierto, cuando quizás sea doloroso, cuando tú o yo estamos impacientes y solo queremos que termine nuestra tribulación, no sé, que termine esta pandemia y volver a la vida normal. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario, se prolonga. Luego, en ese momento, en esos altibajos de la vida, en esas pruebas, en esos dolores, en esa aflicción, están todos los tiempos de los que David habla en ese Salmo 34. Ese es el contexto en el que debemos leer el versículo 8 de ese Salmo 34. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, en base a eso, pues Pedro escribió también, porque se estaba basando precisamente en el Salmo 34. Y si usted quiere acompañarme a Primera de Pedro 2:3, usted lo va a comprobar. Él dice exactamente lo mismo. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Wow. Pedro aquí está apelando a lo que estos creyentes asediados habían estado experimentando, ¿sí? Esa aflicción en ellos mismos, ¿verdad? Precisamente a lo que David nos llama en el Salmo 34, a gustar y ved. ¿Cuándo? En la aflicción, en los malos tiempos, ¿sí? Gustad y ved que el Señor es bueno, para confiar en Él contra viento y marea, para apoyarnos en Él, para descansar en Él, cuando parece que por ahí no hay salida, cuando las cosas están mal. Pide David, me dice Pedro, pruébalo y comprueba que Él en realidad es bueno. Sí. Entonces, con esa ayuda del apóstol Pedro sobre cómo leer este salmo, vamos a considerar esta mañana 4 verdades, ¿verdad? Del Salmo 34 para nosotros en nuestra generación y por qué no en esta pandemia y todo lo que está ocurriendo, amenazas de guerra en Europa y muchísimas cosas más. Esas 4 cosas, le digo la número 1. La número 1 es precisamente lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? El pueblo de Dios sufrirá. ¿Sí? Y regresamos al Salmo. Salmo 34, versículo 19 al 22. ¿Qué me dice? Me dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados.
Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, este punto número 1, el pueblo de Dios sufrirá. La primera parte del versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Recuerda el título del mensaje, un mundo de aflicciones. Deje que esa declaración tenga su efecto en su vida. No avance demasiado rápido. ¿Sí? Esas palabras de Jesús en Juan 16:33 a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Siguen tan válidas como en aquel tiempo. El apóstol Pablo recorrió esas iglesias que él había ayudado a plantar, ¿verdad? Y al mismo tiempo que les dio consejos y preceptos básicos de la... Perdón, un segundo. Disculpe, preceptos básicos de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Y qué más les enseñó? Les enseñó que allá por, si usted lee en Hechos 14:22, él les dijo, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Suena como un requisito. No sé, no va a estar ahí el Señor en la entrada, ¿verdad? Diciendo, ¿has tenido tribulación? Puedes pasar. No lo está poniendo de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor sabía que por seguirle a Él, tal como Él sufría y sufrió muerte de cruz, usted no se iba a quedar atrás. Ni usted ni yo íbamos a estar exentos de cosas similares. ¿Sí? El Señor recibió todo tipo de insultos, todo tipo de males, todo tipo de amenazas. Pero esas palabras de Él en la cruz, consumado es, me dará mi esperanza. Me revelan que es posible triunfar aún rodeado de tribulaciones. Y cuando recibimos llamadas pidiendo oración por situaciones como las que mencioné al principio, es difícil, perdón, se pone uno a pensar, ¿quién será el siguiente? ¿Sería acaso yo? ¿Será acaso mi esposa? ¿Será acaso uno de mis hijos? Es posible, hermanos. Encima de todas las cosas que nos pueden acontecer como seres humanos, hay otro factor importante. La Biblia me dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una lucha en otro frente, pero los resultados, por no confiar en el Señor, van a ser igual de catastróficos en nuestras vidas. Sí. Por ahí Pedro les dijo Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Estaba escribiéndole acerca de sus aflicciones, en primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4. Él les decía, vosotros mismos sabéis que estamos destinados a esto, porque cuando estábamos con vosotros, os decíamos de antemano que íbamos a sufrir aflicción. ¿Sí? Léalo en casita, esa plática que estaba teniendo Pablo allá en Tesalónica con estos hermanos. Esté preparado porque van a llegar. Las palabras de Jesús, en el mundo tendréis tribulación, siguen vigentes. Él no dijo, van a parar tal día, van a parar tal año. No, es hasta que yo regrese. Esas tribulaciones van a estar presentes entre ustedes, mis hijos. Sí. Hermanos, ser el pueblo de Dios, los justos, como nos llama la palabra, no es una promesa de que vamos a tener un bienestar terrenal. De hecho, con él vienen promesas de aflicción. Y no solo algunas aflicciones, sino muchas aflicciones. ¿Qué dice la palabra?
muchas son las aflicciones del justo. Así que podríamos decir, bueno, ese es un trato bastante pobre de parte de un Dios todopoderoso hacia su pueblo. Y sí es válido pensar así, pero no ponga eso en su corazón. Experimentemos a Dios y nos daremos cuenta de la razón por la cual Él nos está preparando aún de esa manera. Él está permitiendo que algunas cosas sucedan en nuestra vida para mostrarnos su misericordia, su amor, su carácter. ¿Sí? Por ahí alguien puede decir eso. Si es todopoderoso, ¿para qué nos deja pasar por tribulaciones? ¿Por qué? ¿Por qué molestarse en ser justo? Los versículos 21 y 22 del Salmo 34 aclaran que la aflicción tiene dos propósitos. Y esos propósitos son contrastantes para el justo y para el impío, para el pueblo de Dios y para sus enemigos. Dice el 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y el 22 nos dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ninguno de los que en él se refugia será condenado. Las familias de estas dos personas aman al Señor y ellos saben que en la oración hay poder. Y es por eso que nos llegó esa petición de oración por cada una de esas familias. ¿Sí? Es algo real. Es algo que está patente en la palabra. El Señor quiere redimir a su pueblo. El Señor promete no condenación para los que en Él confían. Son, en otras palabras, lo que podemos decir de ese versículo 22 del Salmo 34. ¿Sí? No serán condenados, sino que el Señor mismo les redimirá la vida. ¿Y qué me dice el 21? La aflicción arruina a los impíos. Es el final de su historia. Pero la aflicción hace a los justos. ¿Sí? Y ese no es su fin. Ahí durante la aflicción es cuando uno puede revelarse esos verdaderos colores, ¿verdad? ¿De qué estamos hechos? ¿De quién está en nosotros? Tiene un efecto de humildad en lugar de un efecto de endurecimiento. ¿Cuántas personas conoce usted que han tenido situaciones tristes, fuertes, y los ha vuelto amargos? Personas que ya no platican como antes, personas que ya no pasean, no disfrutan de la naturaleza, no buscan tener más amigos, al contrario, se van alejando, solo porque tuvieron una prueba difícil. Quizá por ahí perdieron un ser querido, quizá por ahí recibieron un diagnóstico terrible, y eso los ha hecho empezar el final de su historia. Para los hijos de Dios es lo contrario, ¿sí? Nos hace más justos, porque cuando usted y yo buscamos más al Señor y nos sumergimos en su palabra, su carácter tiene un efecto potente en nuestra vida y nos aleja a la justicia, perdón, nos acerca a la justicia que el Señor clama que debemos de tener. Y esa justicia está basada en su amor, está basado en su gracia, en su misericordia. Es su carácter, es lo que Él quiere que experimentemos de Él. No es nuestro fin. ¿Sí? Nos hace más humildes, nos aleja de endurecer nuestros corazones. La aflicción tiene un efecto purificador para los justos, mientras que tiene un efecto punitivo para los malvados, para los que no confían en el Señor, para los que no quieren saber absolutamente nada de su justicia y de su carácter. Los impíos serán condenados en el juicio final, hermanos, ya lo vimos en un mensaje en alguna ocasión. Los justos, porque la Biblia así nos llama a ti y a mí, porque tenemos una relación con el Señor, porque le hemos buscado,
porque estamos ahí quizá de rodillas en ese rincón de nuestra casa buscándolo diariamente, aunque no haya tribulación en ese momento, aunque estemos afligidos, ¿verdad? No seremos condenados, aún pasando a través de la aflicción. Dice ese versículo 22 del Salmo 34, no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados, sino que el Señor mismo les redimirá la vida. Pero necesitamos preguntar más acerca de los justos aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? En el versículo 15 de ese Salmo 34, me dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Sus siervos, que menciona el 22. Pregunta ahí. Sus santos, como los menciona en el versículo 9, porque si usted ve el 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos. A mí me gustaría estar en los incluidos en ese versículo. No sé si a usted le gustaría también. Aquí el Salmo 34 nos dice mucho más acerca del pueblo de Dios, que ellos son justos, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que los hace justos? Por ejemplo, estaba leyéndolo, lo tuve que leer varias veces, lo reconozco, ¿verdad? Pero descubrí que en el versículo 2 me dice que si yo tengo una relación con Dios, ¿verdad? Y entro en la categoría en la que Él me llama justos, pues soy humilde. Sí, porque dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. La humildad trae alegría, hermanos. El versículo 5 no se queda atrás. El versículo 5 dice, los que miramos a Él los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículos 7 y 9 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El 9 me dice, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuántas más promesas usted quiere en su vida? Promesas que no lo van a hacer que se olvide de su tribulación, pero le van a dar la confianza para continuar, para resistir, para esperar ese día en que usted diga, el Señor estuvo conmigo en ese momento. Porque eso es lo que el Señor quiere, que usted dé un testimonio fiel, positivo, que reanime a otros, que los levante espiritualmente. ¿Sí? Versículo 8 del Salmo 34 me dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Me gusta cómo en el versículo 18 David escribe, ¿verdad? Lo siguiente, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Está cerca de ellos. Consuela ese corazón quebrantado. Ese corazón que por un diagnóstico, que por una muerte en la familia, por una enfermedad, por la pérdida de un negocio, por ese hijo que se fue enojado y juró no regresar, por muchas cosas, el Señor te dice, estoy cerca de ti. Tu corazón quebrantado está en mis manos. Entonces, hermanos, como implica todo el Salmo, ¿verdad? Y como lo hace ahí explícito el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y sí, el pueblo de Dios va a sufrir. El pueblo de Dios está sufriendo en estos momentos, en muchos lugares de la tierra. Tal vez
no te des cuenta de ello, porque ahorita el problema está dentro de tu propia casa. Por ahí tu esposa, tu esposo, tus hijos no quieren saber nada de Dios. Y te sientes solo porque eres el único que por ahí te arrodillas y dices, Señor, ten misericordia. Hay sufrimiento dentro de las familias en estos momentos. Hay odio, hay rencores, hay cosas que no se han olvidado del pasado y las seguimos trayendo. Sí, el pueblo de Dios sufrirá, dice la palabra. Las aflicciones de los justos son muchas, dice la palabra. Hermanos, tomemos esto con absoluta seriedad. No pretendemos que el cristianismo nos libere de las aflicciones de este mundo. No pasa de esa manera. ¿Sí? De hecho, suponemos que nos va a traer más, de acuerdo a las palabras de Jesús, y no menos. Muchas aflicciones, hermanos. Un mundo de ellas. Y es así como Pedro, ¿verdad? Les dice a sus lectores ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para quien ha padecido, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Sí? En otras palabras, póngase esa armadura, ¿verdad? Ármese usted mismo de la misma forma como lo hizo Jesús. El Señor no pudo haber concluido su misión durante su primera venida si no hubiese estado dispuesto al sufrimiento, si no hubiese estado en completa comunicación con el Padre y por ende en obediencia con Él. Nos va a costar trabajo, ¿verdad? Permanecer en Dios cuando las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles llegan a nuestra vida. Pero eso es precisamente donde el Señor está viendo tu corazón. Él quiere ver qué tanta confianza tienes en Él y en su poder. ¿Sí? Y también primero de Pedro 4:12 dice, les dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba cuando venga sobre ustedes para ser probados, como si algo extraño estuviese aconteciendo. No, espérenlo. Pero ¿sabe qué? Hay algo bien importante. Usted y yo, que sabemos que va a haber tribulación, debemos de preparar nuestro corazón para esos momentos. Querida iglesia, amigos, armémonos, como dice Pedro, ¿verdad? No nos sorprendamos, pero estemos dispuestos a gustar y ver, aún en los malos tiempos, lo bueno que es nuestro Dios. Un segundo punto que tengo aquí, hermanos, el pueblo de Dios hace el bien mientras espera. El pueblo de Dios hace el bien mientras espera. Y me estoy refiriendo a esos versículos del 11 al 18 que ya hemos leído del capítulo del Salmo 34, ¿verdad? Dice el 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y aquí vienen los consejos, los que leímos al principio, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Las mismas palabras de Pedro a su audiencia muchísimos años después. El 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No sé usted, pero yo me he encontrado mucha gente, que cuando están en un problema son personas con mal carácter. Le contestan a uno enojado o no lo saludan, cuando uno no tiene nada que ver con su problema directamente. Porque sí tenemos que ver con los problemas de los demás. Se llama oración. ¿Sí? Usted puede pedir, aunque la otra persona no se lo requiera, pedirle al Señor que se pose su misericordia sobre esa persona, ¿verdad? Y si usted tiene la oportunidad, menciónele lo que usted está haciendo por ella. Primero, y Dios lo aprecia. ¿Sí? Pero tenemos algo que ver con lo que le está pasando a la gente.
Aunque por ahí alguien le contestó mal y usted no sabe de dónde surgió ese enojo. Usted no hizo nada contra esa persona, pero es que esa persona está pasando por un problema. Y muchas veces no consideramos eso y entramos en el juego de Satanás. También nos enojamos. Ah, no, me contestó mal, no le vuelvo a hablar. No conocemos qué está aconteciendo en las vidas, aún de los que están cerca de nosotros. ¿Cuántas familias, cuántos padres no saben que sus hijos en este momento están sufriendo? En el lugar donde yo trabajo, una madre habló pidiendo por que aceptáramos a su hijo en el programa para su adicción con las drogas. Ella pensó que como el muchacho tiene 24 años, empezó hace unos 2, 3 años con las drogas. Ella se enteró últimamente que su hijo empezó desde los 14 años a usar drogas. Dentro de su propia casa y no lo sabía. Si alguien te habla mal, algo le está pasando en su vida. Ora por él, ruégale al Señor por su misericordia en la vida de esa persona. No conocemos ese mundo que se está desquebrajando encima de ellos. Pero puede que esté pasando en tu vida también. ¿Sí? Este segundo punto, el pueblo de Dios hace el bien mientras espera. Ya le pediste al Señor, Señor, aquí está mi tribulación, la pongo en tus manos. Me toca esperar a que envíe su respuesta. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Me enojo con mi vecino? ¿Me enojo con mi esposa? ¿Soy rudo con mis hijos? No, haz el bien, ¿sí? Versículo 14, Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La suposición es que la liberación de la aflicción no llega de inmediato. Dios por ahí no es el genio de la lámpara, ¿verdad? Que cumple los deseos en el momento que se lo pedimos. No se nos olvide que Dios es todopoderoso. Él gobierna el universo sin nuestro consejo. Él elige libremente rescatar a los justos y hace en su tiempo lo que hace en sus vidas, no en el tiempo de ellos, no en el tiempo del que, aunque pasó 3 horas de rodillas, ¿verdad? El Señor lo va a hacer en el momento que la persona se lo pide. ¿No? Él sabe cuándo debe de llegar la respuesta a la tribulación. Porque ¿sabe qué? Hay enseñanza en la aflicción. Uno madura, uno crece, uno se vuelve más fuerte. No más duro, más fuerte. ¿Sí? Y los versículos del 11 al 18 del Salmo 34, ¿verdad? Nos brindan, léalo en casita, ¿sí? Nos brindan una doble aclaración para los justos en sus muchas aflicciones. Primero, la promesa del rescate divino, ¿verdad? Pero no es una promesa de rescate inmediato, ¿sí? Esperar en la aflicción es parte de lo que hace la aflicción, ¿sí? Los problemas nos enseñan paciencia, nos enseñan muchas cosas, pero lo que más fielmente nos muestran es que hay un Dios que ama a su pueblo, que ama a sus hijos. Dios quiere que su pueblo persevere en un sufrimiento que no desaparece de inmediato. Él se goza cuando sabe, mi pequeñito, está esperando mi respuesta. Yo le quiero enseñar algo y le enviaré bendición. ¿Sí? Perseverancia en el sufrimiento. Y Pedro es explícito acerca de ese llamado a esperar el tiempo de Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, él dice, por un poco de tiempo, ¿sí? Si es necesario, dice, ¿verdad? Habréis de ser afligidos por diversas pruebas. Es decir, más largas de lo que esperamos, más largas de lo que queremos, pero pequeñas en relación con la eternidad. Gloria a Dios. ¿Sí? Y Primera de Pedro, ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 6, él empieza diciendo, humillaos.
¿verdad? Y más adelante sigue diciendo, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Y siguiendo la temática ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, él dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamará a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, hermanos y amigos, primera aclaración. La promesa del rescate divino no es una promesa de rescate inmediato, ¿sí? Y segunda, la aflicción y el sufrimiento no son una excusa para el mal. Puede que en tu trabajo hayas tenido un día pesadísimo, pero no vas a llegar a casa a desquitarte con tu esposa o con tus hijos, ¿sí? Puede que tengas un dolor de cabeza tremendo, una jaqueca, como le llamamos en México, pero sírvele con amor su cena a tu esposo, a tus hijos, ¿sí? La aflicción y el sufrimiento no son una excusa para el mal. Dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y ese Salmo 34 tiene dos grandes partes, ¿sí? El versículo 1 al 10 es un llamado a la adoración y es tiempo de testimonio, ¿sí? O sea, dice David, clamé por ayuda, Dios me rescató. Hey, vengan y regocíjense conmigo, está dando testimonio. Léalo ahí en casita, el Salmo completo. Es hermoso, ¿sí? Y el versículo 11 comienza así, la nueva sección, ¿verdad? La otra sección. Dice, venid, hijos, escuchadme, ¿sí? Oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Testimonio. Compartir. Entonces, David nos está apelando a nosotros, ¿verdad? A nuestro deseo de vida, sobre todo cuando la aflicción o la muerte amenaza. Y nos está hablando de muchos días, cuando a nosotros el tiempo nos parece poco, ¿verdad? Y también nos está hablando de que veamos el bien, aún estando en medio del mal que nos rodea. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y sigue diciendo la palabra, apartaos del mal y haced el bien, buscad la paz y seguirla. En otras palabras, hermanos, los dolores de la aflicción no son excusa para el mal. La aflicción, quizá por esta pandemia o un trato injusto en el trabajo o por ahí un trauma infantil, ¿verdad? Que pudiste haber tenido en tu niñez, ¿verdad? O que seas insultado por tu fe, no es razón que el pueblo de Dios actúa como actúa el maligno. Sí. La aflicción no es excusa para los chismes ni para la ansiedad y ansiedad pecaminosa, mucho menos para la ira pecaminosa, pero también no es excusa para la apatía espiritual. ¿Sí? Yo reconozco que en un tiempo, ¿verdad? Cuando espiritualmente no había madurez en nuestras vidas, por ahí teníamos algún argumento mi esposa y yo, y sí, teníamos el deseo de, aunque en ese tiempo quizá era la costumbre de orar antes de dormir. Y si estábamos enojados, no lo hacíamos. La aflicción no es excusa para la apatía espiritual. Cada noche el Señor te espera. Ve a esa cita. Agradécele por ese día, aunque haya sido un día de perros, como dicen por ahí, ¿verdad? Agradécele la vida, la salud, el techo que te cobija, el pan que puso en tu mesa. La aflicción no es excusa para alejarte del Señor. De hecho, la aflicción es un llamado al pueblo de Dios, precisamente para que haga lo contrario. ¿Sí? Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé.
Y estas dos familias que se comunicaron con nosotros esta semana, eso hicieron, ¿sí? Buscad la ayuda de la hermandad, buscad la ayuda de los justos, como nos llama la palabra. No es que yo me considere justo, o mi esposa, o los hermanos que saben de estas peticiones de oración, ¿verdad? Pero eso me llama la aflicción, hacer precisamente lo contrario de lo que hace el mundo. Una pandemia no es una señal de Dios de que estamos en un descanso y tenemos una excusa para estar espiritualmente flojos. Más bien, yo creo, ¿verdad? La aflicción resuena en los oídos de los justos como un llamado para hacer el bien. Aún más, para guardar nuestras lenguas del mal y nuestros corazones de la incredulidad. La aflicción es el tiempo, hermanos, de demostrar que de quién dependemos. ¿Acaso brillarán realmente nuestras luces y darán gloria a Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, cuando por ahí nos atemorizamos ante un problema, ante una situación? No. Entonces, hermanos, los justos no solo enfrentan muchas aflicciones, un mundo de ellas, ¿verdad? Espera pacientemente en esas aflicciones, ¿sí? Pero es muy importante, como dice el Salmo, por experiencia de David, hacer el bien mientras se espera. Los justos son justos en la aflicción. Los justos son justos aun cuando están siendo amenazados. Y este énfasis en el Salmo 34, en hacer el bien mientras esperamos, es lo que impulsa a Pedro, ¿verdad? Lo impulsó a Pedro más adelante, ¿verdad? A buscar ese salmo para animar a sus lectores muchísimos años después. Él les dice aquí a los cristianos, y sus palabras son válidas hasta el día de hoy para usted y para mí, de esos insultos que uno recibe, de ese maltrato que uno recibe todavía hasta el día de hoy. Él les dice, mantened una conducta honrosa, ¿sí? Estoy hablando de primera de Pedro 2:12, ¿verdad? Mantened una conducta honrosa entre los gentiles, para que cuando hablen de vosotros como malhechores, vean vuestras buenas obras y también ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, dice Pedro. Y luego por ahí cita los versículos del 12 al 16, ¿verdad? Como apoyo para decir, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino, dice, todo lo contrario, bendigan. Eso es hacer el bien, porque para esto fueron llamados, para que obtengan una bendición. Cuando usted bendice, usted es bendecido también. Primera de Pedro 3:9. Entonces, en ese Salmo 34, porque los salmos eran publicados a la congregación, ¿verdad? A todo el pueblo. Les ponían música y eran oídos en todas partes, ¿verdad? David le dice a su pueblo, y acá Pedro al suyo. Y ahora este Salmo y primera de Pedro, el día de hoy nos dicen, la aflicción no es excusa para el pecado. De hecho, la aflicción es un nuevo llamado a hacer el bien. Una pregunta para todos nosotros en este momento. ¿Qué bien estamos haciendo mientras esperamos en la aflicción de esta pandemia, por ejemplo? ¿Por ahí has permitido que esta aflicción se convierta en excusa o motivo de pecado o de apatía espiritual? Yo te pregunto esta mañana, ¿estás haciendo el bien a los demás mientras esperas la respuesta de Dios? Y si, digamos, estamos en la mitad de la pandemia o ya casi al final, ¿cómo fue la primera mitad o lo que ha trascendido desde el 2020? ¿Hemos hecho el bien en lugar del mal mientras hemos estado esperando volver a la normalidad que le llaman? ¿Te has preguntado a qué podría estar llamándonos Dios en lo que resta de esta tribulación? Ya estamos fatigados, cansados. Pero te has preguntado qué
¿Qué es el resultado que Dios espera mientras esta aflicción se prolonga en tu vida y en la mía? Son preguntas que yo te pido, las repases en tu mente y trates de contestarlas. Tengo un punto número 3, hermanos, lo voy a hacer rapidito por causa del tiempo. Dios rescata a su pueblo firmemente. Ese versículo 20 del Salmo 34 me dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Dios rescata a su pueblo firmemente, no apenas, sino total y finalmente, completo, ¿verdad? Este es el versículo 20, ¿verdad? Pero incluye todo el lenguaje aparentemente exagerado del Salmo, porque usa palabras como en todo tiempo. El verso 4 dice, en todos mis temores. El verso 5 menciona la palabra nunca, dice, nunca serán avergonzados. Versículo 6, las angustias de David, todas sus angustias. Versículo 9, los que temen no tienen escasez. Palabras que aparentemente suenan exageradas, pero créame que David experimentó todo eso, no estaba exagerando. Sí. El versículo 10, prácticamente él dice, los que buscan al Señor no carecen de nada, nada bueno, ¿verdad? Dice el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo dije poco equivocado, pero sí es, no les hará falta ningún bien. Ningún bien. Palabras extremas, todo, nunca, ninguno, escasez. Wow. 19 dice el Señor libra a todos los justos de todas sus aflicciones. ¿Sí? Y así siguen las supuestas exageraciones, palabras exageradas, pero que David las experimentó en su vida, porque el Señor respondió a su tiempo, en su vida, en su tribulación. Y tú y yo, hermanos, podemos testificar de que hemos sido liberados de muchos temores, de muchos problemas, de muchas aflicciones. Y no hay lugar para preguntarnos si Dios siempre va a estar liberando a los justos de todas sus aflicciones, porque Él promete que lo hará. Hay promesa de resurrección, hermanos. Regresando al Salmo 34, Dios dice ahí guardando los huesos de los justos, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Está haciendo referencia por allá a José cuando pidió que sus huesos fuesen trasladados de Egipto a la Tierra Nueva, porque él creía en una resurrección, ¿verdad? Es algo que se debe de estudiar, ¿verdad? Para percibir el contexto. Pero está haciendo referencia David a ello, ¿verdad? Lo está poniendo como simbólico, ¿verdad? Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado, pero también es un aviso de lo que iba a pasar allá en la cruz, ¿verdad? Dice para que se cumpliese la profecía, ninguno de sus huesos fue quebrado, porque normalmente los romanos, para asegurarse de que el crucificado ya estuviera muerto, luego le golpeaban las piernas o los brazos para quebrárselos, pero ya estaba escrito que al Señor eso no le iba a pasar. Entonces aquí David está diciendo, Él guarda todos sus huesos, tal y como lo va a hacer con su Hijo Jesús allá en la cruz, ¿verdad? Lo está profetizando, ninguno de ellos será quebrantado. Hay promesa de resurrección, ¿verdad? No hay resurrección si no hay muerte, hermanos. ¿Sí? La resurrección no significa que no haya muerte, de hecho, requiere que haya muerte para poder resucitar, ¿verdad? Primero debes morir para volver a la vida eterna. Y así como la liberación no significa que no haya problemas, primero debe de haber problemas antes de que pueda ser liberado de ellos. ¿Sí? Entonces el Salmo 34 no dice que los justos no morirán, que no sufrirán en la carne y morirán en la carne, pero sí promete que Dios los resucitará, los sacará de esa tribulación. Dice ahí todos sus huesos serán guardados. Es figurativo, sí, lo entendemos así, no es literal, ¿verdad?
ninguno se romperá. De hecho, un hombre justo puede quebrarse huesos, incluso morir de huesos rotos, ¿verdad? Por ahí una fractura, una costilla enterrada en tu pulmón. Mucha gente ha muerto de eso. El punto es que Dios guardará sus huesos, su integridad, ¿verdad? Dios lo levantará. Dios lo recompondrá y le dará carne nuevamente y aliento nuevamente. Y la aflicción, hermanos, aunque lo mate, no vencerá al justo al final. ¿Sí? Dice la palabra, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, haciendo referencia a que no hubo hueso roto en nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. Y si sabemos el significado de los huesos, decimos en este punto del Evangelio, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús va a resucitar, no se va a quedar muerto. Estos huesos intactos son una señal, Dios los está guardando, Dios los resucitará. Tal como lo hizo con el Hijo, el Señor quiere rescatarte de tu tribulación. El Señor quiere sacarte de esa situación que ha llegado al punto de que en momentos te has olvidado de Él. En momentos tu confianza, tu fe en el Todopoderoso ha disminuido casi a cero. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de todos y ningunos del Salmo 34. ¿Dios siempre libera a los justos? Y la respuesta es un rotundo sí. De todos los miedos, de todos los problemas, de todas las aflicciones, Dios guardará todos nuestros huesos, figurativamente hablando. Ni siquiera uno se romperá, es promesa. Lo que significa que habrá, sí, va a haber temores, va a haber problemas, va a haber aflicciones, incluso muerte, pero habrá resurrección del otro lado. Y Dios librará a su pueblo, no en el momento preferido de ellos, sino en su tiempo. Hermanos, si tan solo supiéramos de nuestras aflicciones, por severas y difíciles que sean, qué gran rescate nos espera. Si eso lo pensamos en los momentos difíciles, estaríamos mucho más preparados para soportar esas pruebas que yo les llamo momentáneas, porque las estoy comparando con la eternidad. Y el pueblo de Dios es el punto 4, rapidito, hermanos, ya para terminar. El pueblo de Dios celebra a Dios, pero juntos. Sí, el versículo 3 dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Es por eso que los hermanos, cuando tenemos una situación difícil, una tribulación, una aflicción, le llamamos a otros hermanos para que nos apoyen en oración, tal y como lo hicieron estas dos familias. Hermanos, Dios es enorme, más allá de toda nuestra comprensión. Pero ¿sabe qué? También es glorioso más allá de nuestra capacidad de apreciarlo plenamente. ¿Sí? Y hay una gran verdad en la palabra. La palabra me dice que Él es poderoso más allá de nuestra capacidad de medir. Pero trágicamente, hermanos, a menudo parece pequeño a nuestros ojos humanos, frágiles, caídos. Muchas veces, y sobre todo durante la tribulación, no lo vemos tal como Él es. Necesitamos ayuda. Y hoy la estamos recibiendo de David, de Pedro, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y sí, nos reunimos semanalmente como iglesia para este tipo de magnificación, ¿verdad? Porque dice la palabra magnificar a Jehová, ¿verdad? Engrandecer a Jehová conmigo, dice el salmista. Y sí lo hacemos, ¿verdad? Pero recordamos algo bien importante. Recordarnos unos a otros lo que es más real, lo que es más precioso, lo que es glorioso. El amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y en nuestras vidas, hermanos, y a través de nuestras palabras, queremos magnificar la verdad, la belleza, el valor de Dios en Cristo entre nosotros y ante un mundo que no ve la realidad como debería de estarla viendo, hermanos. Gloria a Dios. Espero esté recibiendo esta mañana. Tenemos que engrandecer no solamente al Señor, ¿verdad? Él quiere que engrandezcamos nuestro gozo, nuestra alegría. Aquí hay un último componente que no deberíamos de
pasar por alto. David no solo está informando los hechos, ¿sí? Lo que estaba aconteciendo. Aquí el Salmo 34 no es un informe imparcial y objetivo. David está celebrando. Por eso inició el Salmo diciéndole: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Estaba gozoso, había experimentado la misericordia de Dios. Él estaba hirviendo en alegría, ¿verdad? Él ya había probado la bondad de Dios en esos tiempos malos. Aquí yo lo veo feliz por la forma como está escribiendo, por la forma en que quiere compartir, ¿verdad? Ahí en el 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En otras palabras, que los humildes oigan y se alegren. Dios no es tan magnificado en nuestras palabras y nuestras vidas cuando simplemente informamos la verdad, como lo es cuando nos regocijamos en Él. Cuando nos alegramos en Él, se nota y se ve bien. Cuando lo celebramos a Él y su bondad para con nosotros y su bondad para con todos los que nos guían y nos unen, y lo buscan por ahí, otros quieren acercarse a Él, refugiarse en Él. ¿Sí? Entonces Él es magnificado, y especialmente cuando gustamos y vemos que es bueno en medio de las muchas aflicciones y tribulaciones. Un último pensamiento, hermanos, y disculpe por el tiempo alargado. Todos los hombres creen que sus tribulaciones son las peores. Muchas veces los obreros del Señor son los más propensos a ello. Los que trabajan para el reino, ¿verdad? Los que comparten el evangelio. Eso te incluye a ti y a mí. Pero muchas veces cedemos a tal tentación cuando nos referimos a todas las cargas que gravitan por ahí sobre nosotros. El enemigo nos quiere alejar de su presencia, de la presencia del Señor. Pero todo eso que por ahí está alrededor de tu cabeza, que te puede estar quizá causando principios de depresión o algún otro mal parecido, el Señor me pide que tengo que afrontarlo todo con buena voluntad, con entereza, y recordar que no hay ningún mérito en testificar cuando todo está saliendo bien. El Señor me dice, Salmo 34, versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. No vuelve vacía. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por redarguir en nuestros corazones, por poner en nosotros esa hambre de recibir más, Señor, de tu palabra y aprender de tus promesas. Gracias, Padre, porque tal como David experimentó tu justicia, tu amor, tu misericordia, así Pedro enseñó acerca de tu carácter y cuál debe ser nuestra respuesta a las tribulaciones. Te alabamos, Señor. Te pedimos bendición para cada persona aquí presente, para cada persona que esté escuchando este mensaje o viendo este video, Señor. Trae bendición a sus vidas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea la base de esa paciencia, Señor, para esperar tu respuesta. Te pedimos, Padre, por los enfermos a esta hora.
Te pedimos, Padre, por esa situación, esa dificultad financiera en algún hogar esta mañana. Te pedimos, Padre, por esas relaciones entre familia que no están marchando como deberían de marchar. Todo lo ponemos en tus manos y esperamos en ti, Dios amante, todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.